Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. En esta mañana estaremos hablando acerca de inmigración y como todos los fines de semana tenemos a la abogada con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gina, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo otro domingo para hablar acerca de nuestro tema favorito, inmigración. Claro, abogada, ¿qué otro tema puede ser tan relevante como inmigración? Para la gente que nos escucha en este momento, si quiere hacer una llamada o una consulta a la abogada, puede comunicarse, así que por favor denos su número de teléfono, abogada. Claro que sí, llámenme al 678-956-8600, 678-956-8600, o también pueden buscarme en la red en el www.hablandoconcarolina.com. Bueno, y tantas cosas que han estado pasando en inmigración, tantos cambios, personas detenidas. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Así es, Gina. Entonces tú sabes que yo soy una señora vieja y por lo tanto yo llevo muchos años haciendo esto. Y te voy a decir honestamente, en ninguno de los años pasados, en ninguno, desde el principio, desde la reforma migratoria, ni los años del primer Bush, ni los años del segundo Bush, en ningún momento en la historia de los Estados Unidos contemporánea a mí, yo he visto algo peor jamás. Estamos hablando de que a pesar de que las leyes continúan siendo las mismas, el gobierno, la Casa Blanca, por medio de todos sus agentes, está básicamente poniendo reglas y opiniones y mandatos que son tan pero tan severos. De nuevo, trabajando dentro de lo que la ley dice que se trabaje, pero con una actitud honestamente bien mala, o sea, una actitud de maldad, de malicia a los fiscales de inmigración, quienes tienen el poder profesional de hacer lo que ellos piensan que es correcto, algunas veces cediendo un poquito, negociando un poquito. A todos esos fiscales les han quitado el poder de la negociación, lo cual significa que aún yo tengo un cliente con un caso perfecto en frente de un juez de inmigración, el fiscal o la fiscal me tiene que pelear como si mi cliente fuera un criminal. Es más, hay fiscales que me han dicho muy personalmente, Carolina, lo siento mucho que yo tengo que hacer esto, pero yo tengo que pelearte y tengo que buscar si encuentro alguna falla en tu cliente de alguna manera, porque esas son las instrucciones que nosotros tenemos. Entonces, es demoralizante entrar a una corte con un caso perfecto, con un caso donde la persona ha hecho todo correcto, y tener un fiscal quien ha sido ordenado de que el trabajo de ellos es encontrar algún error. Y este es el problema, Gina. Nosotros todos somos humanos. Es imposible encontrar la persona que en un pasado no hizo una cosa no tan bien o una cosa mal, ¿verdad? Entonces, a nosotros los inmigrantes nos están poniendo un estándar de buen comportamiento, un estándar de memoria acerca de fechas y eventos, un estándar de documentos y récords que honestamente ningún americano pudiera mantener. Y claro, estos estándares altísimos, lo que ellos le han dicho vetting, que es cuando a una persona le revisan todo para ver quién es y dónde está. Todos estos estándares son tan pero tan altos que es imposible que un humano normal los tenga. Entonces, la práctica de inmigración se ha convertido en un asunto muy triste porque, honestamente, Gina, yo antes lo que hacía era representar y defender a mis clientes bajo la ley, pero ahora me encuentro que estoy teniendo que tener peleas feas, sucias, donde el gobierno está haciendo cosas que no debería hacer, donde se están pidiendo estándares y cosas que jamás nadie va a poder llegar. Entonces, en ese sentido, esta práctica se ha convertido en una práctica muy peligrosa. Les suplico a ustedes que ustedes tengan mucho cuidado con todo lo que hagan. Y creo que esa es la conversación de hoy en día, ¿verdad, Gina? Una conversación que es importante tener, abogada, más que nunca. Decimos hoy más que nunca, pero de verdad, hoy más que nunca debemos hacer las cosas bien. Si en el pasado teníamos que hacerlas bien, ahora doblemente con esta administración. Así que vamos a hablar acerca de los notarios, abogada, porque usted nos ha mencionado también qué tan importante es que una persona tenga sus papeles
bien hechos, que haga una consulta si no la ha hecho con un abogado de verdad de inmigración como nuestra abogada Carolina Antonini, y que tenga mucho cuidado al querer pedirle a un notario que le haga los papeles, que le llene los papeles de inmigración que son tan importantes. Entonces déjame primero contarte una historia triste. Me vino una mujer joven con sus 2 bebés llorando en mi oficina porque ella había trabajado por medio de un notario. El notario llenó las aplicaciones para su esposo, puso fechas equivocadas en contradicción una a la otra. Como el notario no sabe la ley, no entendió el impacto fatal que eso tenía en la aplicación de esta persona. Mandó a esta persona a su cita en Ciudad Juárez con todos los papeles hechos, con el perdón hecho, pensando de que ellos habían logrado hacerlo todo, pero de nuevo, como el notario no es abogado, sin haberse dado cuenta que esos errores de esas fechas conflictas en un formulario contra el otro iba a ser tan fatal. Pues cuando la persona llegó a Ciudad Juárez y el oficial le dijo, aquí pusiste esto y aquí pusiste aquello, y la persona le dijo, eso es un error porque eso no fue lo que yo puse, y el oficial le dijo, no, esa es tu firma, lo cual significa que tú adaptaste todo lo que se escribió, y le dio una barra de 10 años sin perdón. Sin perdón, Gina. Esta joven va a estar sin su esposo por 10 años porque esta persona a quien ellos acudieron, como no es abogado, no sabe la consecuencia del no haber sido exacto con sus fechas. Y entonces lo más triste de todo es que esta persona, hasta el día que su esposo se fue, se estaba diciendo, ajá, yo fui con una notaria, me pagué menos dinero y mira, igualito me aprobaron. El problema es que la gente valora diferentes cosas diferentes. Ellos piensan que porque un notario pudo traerte un permiso de trabajo o pudo hacer esto, que eso es todo lo que es. La ley de inmigración no es así. La ley de inmigración es bien específica. Entonces, ¿qué es el problema? El problema es que estás confiando tu vida a una persona que sabe generalmente acerca de la ley, pero en realidad no tiene la menor idea qué impacto tuvo que haya puesto un punto en vez de una coma. Y en el caso de esta joven, le arruinó la vida. No hay nada que se pueda hacer. El colegio de abogados puede poner una queja para que le diga al notario que deje de llenar papeles, pero en realidad el notario puede decir, yo todo lo que hice fue llenar el papel que ella me dijo que llenara. ¿Qué vas a hacer? Con un abogado por lo menos tienes el recurso de que ese abogado tiene su licencia en la línea y puede perder la licencia si lo hace mal. En fin de cuentas, el problema con notarios, adicionalmente al daño que pueden hacer sin darse cuenta, es que hoy en día estamos viendo una inmigración extremadamente agresiva, quien está buscando cualquier problema, cualquier error, cualquier falla, especialmente cualquier omisión. Una omisión es cuando tú debes decir algo y no lo haces. Hace el mes pasado más o menos fue que yo tenía un caso donde una persona fue puesta en proceso de deportación. Ya le habían dado una residencia y la inmigración está alegando, tratando de quitarle la residencia porque en su aplicación de residente, esta persona no dijo acerca de un ticket que tenía. Entonces, la persona vino a verme y yo le pregunté, ¿por qué no le dijiste inmigración del ticket? Hubiera sido fácil que le digas, te preguntan aquí. Y entonces, él me dijo, porque yo fui con un notario, él me dijo que la inmigración no le importaba tickets. Entonces, cuando me preguntaron si yo tenía tickets, yo dije que no, porque me dijeron que no. Entonces, desafortunadamente, cuando tú vas con un notario nada más entiende en general lo que dice la ley, pero no está obligado ni sabe qué es lo que dice la ley, no está entrenado en la ley. Inmigración hoy en día va a buscar todo, va a mirar debajo de todas las cajas, va a buscar debajo de las faldas, tú sabes, va a buscar dentro de los bolsillos, o sea, todo lo está viendo. Y este es el momento donde más que nunca tú tienes que ir con un abogado preparado que sepas y que te puedes ir a ti, lo cual yo tengo que hacer muy a menudo, Gina. Lo cual es decirle, hermano, tú puedes hacer esto, pero si tú haces esto, bajo este ambiente te puede pasar aquello. Y que por lo menos la persona sepa qué está haciendo y cuál es el posible conclusión. Claro. En vez de decirle a alguien, no, eso no importa. Y ya, y te ponen en la boca del león, un león feroz, que es lo que tenemos hoy en día. Porque por lo menos en el pasado, durante las administraciones pasadas,
los oficiales de inmigración y los fiscales de inmigración tenían cierto poder que podían ejercer, donde si era una cosa tonta como esa, ellos no tenían que pelearte. Ellos podían decir, bueno, lo ha debido haber dicho, pero en realidad es un ticket, así que no me importa, ¿verdad? No, ya no, eso ya no existe. Ahora todo importa. Todo importa y para todos. Exacto, para residentes, para personas que están aquí ilegales. En este momento estamos nosotros viendo una gran cantidad de aplicaciones para naturalización, para ciudadanía, que están siendo denegadas porque inmigración está buscando en su pasado para ver si algo que no fue puesto en una aplicación. También estamos viendo agresivamente una búsqueda de denaturalizar. O sea, de quitarle la ciudadanía a las personas que se hicieron ciudadanos. Ya no estamos hablando únicamente de personas que no tienen documentos, abogada. Estamos hablando, él va en contra de todos. Correcto. Si tú tienes una residencia y inmigración encuentra que no hiciste algo o hiciste algo mal o no pusiste algo, ellos pueden tratar de quitarte la residencia. Anunciaron en la noticia muy orgullosamente el viernes que habían puesto en proceso de denaturalización a 3 personas quienes arreglaron sus residencias al fin del 70 y en el principio de los 80. Gina, estamos hablando de abuelos, personas que son abuelos. Inmigración alega de que estas personas tenían una orden de deportación y no fueron porque no fueron a su audiencia. Por supuesto, nosotros no sabemos qué pasó. A lo mejor inmigración no le mandó notificación de su cita. Esto lo veo yo a cada rato, donde la persona no tiene ni la menor idea de que tiene una orden de deportación porque inmigración no le mandó notificación. Claro. Aún así le haya mandado notificación, personas que hacen papeles por su propia cuenta o que hacen papeles por medio de un notario, no saben qué significan las preguntas, porque las preguntas son sofisticadas. Y a lo mejor no pensaron nada de que ellos tenían una orden de deportación, porque en una mano tenían corte, pero en otra mano le dieron la aplicación matrimonial. Y entonces, esos son mensajes, conflictos que tú recibes bajo la ley, que si tú no sabes ley migratoria, ¿cuántas personas yo no tengo que tienen una orden de deportación y el mismo año que le dieron una orden de deportación le dieron la residencia? Porque inmigración no estaba chequeando los récords apropiadamente. Claro. Y cuando a esta persona en su ciudadanía le preguntaron si tenía una orden de deportación, esa persona dijo que no. ¿Y por qué dijo que no? ¿Por mentiroso? No, porque cualquier humano normal, ¿verdad?, que pasa por proceso de deportación, si ves un juez un día y el día siguiente un oficial te dio una residencia, ¿cuál es el mensaje que tú piensas que estás recibiendo? Que tú eres residente y que lo de la deportación fue perdonado. Sí. ¿Verdad? Entonces, claro, muchas de estas cosas que ellos están ahora buscando pueden ser causadas porque la persona no tiene la sofisticación o porque recibió mensajes erróneos de inmigración. Claro, algunas veces es porque la persona tuvo culpa. Entonces, esto es un mensaje muy alarmante para todos nosotros. Les quiero decir a ustedes, las personas que obtuvieron algún tipo de papel migratorio, así sea la residencia o la ciudadanía o algo así, si lo hicieron cometiendo un fraude. O sea, Gina, si son personas que fueron y mintieron, a pesar de que tú tienes tu ciudadanía o tienes tu residencia y te sientes cómodo, no te sientas cómodo. Mi recomendación es, si tú eres ciudadano naturalizado o tienes la residencia legal, pero tú sabes que tú mentiste acerca de algo, tienes que tener una consulta conmigo o como alguien como yo. Te voy a dar mi número de teléfono. Por favor, abogada. 678-956-8600. 678-956-8600 o www.hablandoconcarolina.com. Si tú mentiste, diste documento falso, fallaste en decir algo y esto te lleva todos estos años molestándote, tú tienes que venir a una consulta conmigo o con un abogado como yo, por si acaso, porque inmigración ahorita está haciendo estas investigaciones. ¿Qué le sugeriría cuando venga una persona aquí y le diga, sabe que creo que hice algo malo? Exacto. Entonces, todos los casos van a ser diferentes. La primera cosa es que si en realidad hizo algo malo, lo primero que nosotros tenemos que prepararnos en hacer es cuál es la defensa. Porque no todas las cosas malas que se hacen no tienen solución. Hay algunas que se pueden solucionar ahora,
Hay otras que nada más se pueden solucionar si inmigración te pone en proceso de deportación y hay otras que no se pueden solucionar. Vamos a hablar de las tres, ¿ok? Vamos a hablar primero de la más fatal. Sí. Vamos a decir que tú vienes para acá y me dices, bueno, Carolina, yo me casé con esta ciudadana por papeles, nunca estuvimos juntos y después fuimos a mi ciudadanía y ella juró que era mi esposa y no estuvimos juntos y todo fue un fraude, ¿verdad? Hay una gran posibilidad que una persona como así no va a poder tener una solución. Pero si no vas a tener una solución, es bueno saberlo desde ahora. ¿Por qué? Porque nosotros todos podemos planificar nuestra vida de acuerdo con la verdad, ¿verdad? Y si tú sabes de que tú tienes un alto peligro a que si inmigración te agarre y te eche y más nunca regresas, por ejemplo, tú eres una persona que puede empezar a tomar decisiones económicas, de compras, de deudas, etcétera, entendiendo que existe esa posibilidad. Si eres una persona que puede reparar su problema fácilmente, mejor repararlo ahorita antes de que se haga peor. Y si eres una persona a la cual no podemos hacer nada ahorita, pero que inmigración te va a poner en proceso de deportación donde podemos hacer un perdón, por lo menos podemos tener toda esa defensa lista. De manera de que si te ocurre, ya tú puedes vivir sabiendo, ok, si a mí me ocurre esto, yo voy a poder ir a la corte, voy a poder pedir este perdón, estos van a ser mis testigos, mi abogada tiene la evidencia, ya tengo abogada, estos son nuestros argumentos. ¿Entiendes? Hoy en día, el que se queda caído en el sol tomando una siesta va a ser el primero que cae. Sí. Tienes que estar preparado porque esto se va a poner peor en vez de mejor. Hay que sobrevivir a esta tormenta no solamente por los próximos 3 años y lo que queda, porque dos cosas. Número uno, hay la posibilidad de que este hombre sea reelegido, que el presidente sea reelegido. Tenemos que hablar de eso. Hay la posibilidad, puede ser. Y aún no lo sea, cuando venga la próxima persona y trate de reversir muchas de las prácticas que estos oficiales tan felizmente Están y tan haciendo. rápidamente están haciendo, yo te aseguro que les va a tomar a ellos bastante tiempo en implementar las cosas buenas. Entonces, esto es algo que nosotros vamos a tener que vivir por lo menos 4 o 6 años, a mínimo. Entonces, es muy importante. Si hay algo en tu pasado que tú no dijiste, por ejemplo, tú te casaste con alguien y arreglaste papeles, pero no le dijiste a nadie de que tú estabas casado en tu país. Eso es muy común. Otro fraude es que tú fuiste a inmigración a hacer tu aplicación de X y no le dijiste acerca de un arresto que habías tenido, particularmente si el arresto era foráneo. Otra cosa común, a ti tus padres no te registraron unos tíos o unos abuelos y no les dijiste a inmigración que ese no eran tus padres. O sea, hay un mil de cosas que uno puede haber no dicho. Y hay otras cosas que uno no dijo que no tienen nada que ver, que uno no tiene por qué decirlo. Pero estas son cosas que se tienen que decidir con promedio de un abogado. No son cosas que tú puedes decir, ay, yo fui a la iglesia y mentí acerca de cuánto gano. ¿Entiendes? Eso Claro. no importa. Sí. Pero no tomes esta decisión tú tienes que tomar esta decisión con ayuda de alguien como yo, porque nosotros sabemos qué es lo que la ley dice y tampoco queremos que tú estés hablando diciéndolo todo, ¿verdad? Tú tienes que decir lo que tú tienes que decir, pero nosotros no queremos que estés cantando tampoco. Hablando de decirlo todo, abogada, también en las noticias se ha dicho acerca de que estos oficiales están buscando ver lo que las personas dicen en social media, en las redes sociales. Claro. ¿De qué se trata esto? Entonces hemos recibido notificación de que los oficiales de las autoridades migratorias van a estar buscando información en la red social como por ejemplo el Facebook. Nosotros sabíamos que eso estaba ocurriendo ya en el aeropuerto, ¿verdad? Donde personas que llegaban, hasta ciudadanos, donde los oficiales de frontera quitaban los celulares, los iPads, las computadoras para revisarlas. En la frontera hay un menos derecho constitucional que hay dentro de los Estados Unidos. El problema con esto es doble. Número uno, el gobierno va a tener unas defensas muy fuertes porque ellos van a argumentar que cualquier información que ellos sacan de la red social es información pública
y que la persona no tenía ningún tipo de expectativa de que iba a ser privado. Entonces, lo que tú estás poniendo es para vista pública y los oficiales todo lo que van a decir es que ellos están simplemente pescando lo que tú dices públicamente para usarlo contra ti para propósitos de inmigración. Estaban el artículo del, creo que fue del Washington Post, era que el gobierno estaba investigando primero a grupos que eran anti-gobierno, o sea, anti-Trump. Bueno, van a tener mucho que investigar porque... sí, todo el mundo. ¿Cómo le van a hacer ahí? Exacto, van a necesitar contratar muchos oficiales para eso. Entonces, esto claramente tiene el impacto en las comunidades, de que la gente no quiera hablar libremente por miedo de que se dice que el presidente es X, Y o Z, que lo vengan a buscar. Si ese es el caso, me van a tener que buscar a mí primero. Sí. Porque, como tú sabes, en mi página personal yo soy muy opinionada acerca de todo lo que ocurre, no solamente aquí, sino en todas partes. Pero poniéndolo del lado, yo quiero que la gente escuche claramente el mensaje. Número 1, el gobierno no puede simplemente deportarte a ti porque tú pusiste algo contra el vicepresidente o contra el presidente. Al menos de que lo que tú pusiste sean palabras que inflaman, llaman, incitan a la violencia o algún tipo de actividad ilegal. Entonces, al menos de que tú estés tratando de organizar un grupo para ir a quemar carros, ese tipo de cosas, el hecho de que tú tienes una opinión, no le temas a eso, ¿ok? Pero hay mucha gente que pone en Facebook todo. Sí. Voy al baño, voy al mercado, voy en mi trabajo X. Sí. Y entonces, estas son cosas que pueden ser problemáticas. Por ejemplo, si tú estás aquí legalmente y tú estás poniendo algo en Facebook acerca de los papeles chuecos que utilizaste, eso es un problema. Si tú estás casado y estás haciendo un caso matrimonial y en Facebook estás muy de amigo con muchas chicas, eso va a ser un problema. Sí. O sea, lo que hay que tener es un juicio. Sentido común. En sentido común, correcto. Recuérdense, lo que pongan antes de poner cualquier cosa en Facebook, recuérdense que todo lo que ustedes ponen en Facebook, todo lo que ponen en un email a otra persona, todo lo que ustedes ponen en Twitter, todo lo que ustedes ponen y lanzan a la red, es público. O, si no es público, puede ser obtenido por el gobierno con una orden de saqueo relativamente fácil de obtener. ¿Okay? Entonces, tengan juicio antes de poner algo como, por ejemplo, me dieron el permiso de trabajo y yo no soy salvadoreño. Sí, o algo claro, que te incrimina, porque esas cosas van a ser utilizadas contra ti. Es muy importante que las personas que están, todos nosotros, en realidad, porque esto le involucra no solamente a las personas que están aquí ilegales, le involucra hasta a ciudadanos. Es muy importante tener cuidado, mirar, por ejemplo, si alguien te manda una seña de amistad y tú no conoces a esa persona, no la aceptes. Tú no sabes quién es esa persona. A lo mejor ese es un grupo de personas a quien tú no quieres estar afiliado y después el gobierno dice que tú estás afiliado con Al-Qaeda porque eres amigo de José y Juan Tomás, ¿verdad? Entonces, número 1, no aceptes invitaciones que no entiendes o que no sabes, de personas que no sabes. No lo hagas. Tú no necesitas amigos así. Número 2, no aceptes invitaciones a que te gusten páginas o a que publiques noticias de páginas que tú no conoces, porque tú no sabes quiénes son esas páginas. Tú puedes estar dándole acceso a oficiales de inmigración que están en secreto. Número 3, no publiques nada en absoluto que no quieres que la gente sepa de ti. Y la gente no tiene por qué estar sabiendo tus cosas privadas. Tú quieres publicar el pastel que te comiste, publica eso. Pero por favor no publicas de que tú cuando tenías 17 años te robaste algo de una tienda. O ese tipo de cosas. Es muy, muy importante de que las personas utilicen la red social con un poquito más de juicio bajo esta administración. Denos su número de teléfono, por favor, nuevamente, sí. Claro que sí, es el 678-956-8600, 678-956-8600, www.hablandoconcarolina.com. Y bueno, Gina, tú puedes creer que este es el país, United States of America, donde el gobierno no solamente tiene el deseo y la voluntad, sino que está dispuesto a gastar recursos
En vez de ayudar a la gente en Texas y Puerto Rico y salvarnos de nosotros de terroristas, todos los recursos que ellos tienen, los cuales sabemos no son suficientes, los van a ir a buscar para hacer trolls en Facebook. O sea, increíble. Para infringir nuestros derechos, quizás no nuestros derechos de privacidad, pero definitivamente nuestros derechos de dignidad, claro, ¿verdad? De espacio público. Sí. Es increíble, abogada. Ya nos quedan unos minutos, pero quiero que nos hable acerca de los casos que va a tomar la Corte Suprema. Sí, entonces en este momento hay 2 casos migratorios en frente de la Corte Suprema que tienen que ver con la detención prolongada de personas. Estas detenciones prolongadas normalmente tienen que ver con personas que han sido denegados y han sido denegadas una fianza de inmigración porque son considerados ser sujetos a detención mandataria. Normalmente es una persona que tiene un récord penal, pero tú sabes, todo suena peor de lo que es. Muchas de estas personas que son sujetas a detención mandatoria no tienen un récord penal terrible. A lo mejor tienen un crimen menor, un crimen que es considerado nada en una localidad, pero para propósitos de inmigración es detención mandataria. Sabemos también que casos de deportación toman meses y meses de pelear. Entonces, la pregunta es, ¿inmigración en realidad, de verdad, puede detener a alguien indefinidamente? Porque eso es lo que la ley dice. Claro. La ley dice que inmigración puede detener a alguien indefinidamente durante su proceso migratorio. Claro, el argumento es que cuando el Congreso escribió esta ley, el Congreso tenía una expectativa de que casos de deportación no iban a tomarse 1 año o 8 meses, que en 6 meses el caso tendría principio, medio y fin. Entonces ahora tenemos a personas que están siendo detenidas, así sea porque su país no la acepta o la persona está ejerciendo su derecho a apelar o por cualquier otra razón, razones médicas, de identidad, donde no pueden obtener un documento. En fin de cuentas, que llevan detenidos 8, 10, 12, 24, 26, 48 meses por inmigración, no por el crimen, por inmigración. Inmigración está diciendo, no te tengo que soltar porque el Congreso dice que yo te tengo que detener. La Corte Suprema está tomando estas decisiones ahora y nosotros todos pensamos que aún así el nuevo juez de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, que fue apuntado por el presidente Trump, pensamos que hasta Gorsuch va a decidir que detención indefinida no es indefinida. Que una persona no puede ser detenida por el gobierno americano en un asunto civil, lo cual es inmigración, por meses y meses y meses sin ser considerado para algún tipo de fianza o algún otro tipo de libertad. ¿Hay muchos casos así en este momento? Han habido muchos casos así desde octubre 28 del 98 y hemos estado litigando, pero este es el caso donde finalmente llega a la Corte Suprema. El previo caso que llegó a la Corte Suprema tenía que ver a qué grupo de gentes les aplicaban la detención mandataria, porque en ese tiempo la ley había sido prospectiva y le estaban aplicando retroactiva, y en ese tiempo habían unas órdenes de transición que se expiraron en octubre del 98. Ese caso fue peleado en la Corte Suprema, ganado a favor de los inmigrantes. Esto es completamente diferente. Este es todas las personas que quedaron claramente bajo la sección 236C de la Ley de Inmigración, donde el Congreso dijo que tienen que ser detenidas. Si cuando el Congreso hizo esta ley fue constitucional, que simplemente lo dejara sin fin. Y nosotros pensamos que la Corte Suprema, la mayoría de la Corte Suprema, va a indicar a inmigración que ellos no pueden detener a una persona indefinidamente, porque fíjate de esto, vamos a asumir que tú eres detenido indefinidamente y tú quieres pelear porque si tú te regresas a tu país te van a matar. Y esa pelea se toma 5 años. Esos son 5 años privados de tu libertad sin haber cometido un crimen. Claro. Simplemente porque tú quieres ser protegido porque no quieres morir. Entonces, los ejemplos son lo suficientemente drásticos que nosotros pensamos que en este sentido la Corte Suprema, incluyendo parte de sus jueces que son más al lado derechista, quizás con la excepción de Tomás, a quien va a encontrar que el Congreso dijo indefinido y el Congreso dijo indefinido. Pero pensamos que eso va a ocurrir. A la misma vez, tenemos también no solamente esas buenas noticias potencialmente en la Corte Suprema, pero también tenemos la posibilidad de la ley DREAM para los del DACA. Eso todavía está navegando bien en el Senado.
y tenemos la posibilidad de que eso pase. El problema con eso es que ahorita hay un grupo de personas que están queriendo poner esa ley como parte de otra ley para empujar que la otra ley pase. Y hay otras personas que quieren que esa ley pase individualmente. O sea, que no sea una parte de negociación a una ley donde yo te doy esto, pero tú haces esto, exacto. Porque normalmente cuando eso ocurre, lo que uno vende a cambio de lo que uno compró es relativamente severo. Pero todavía no hay que darse por alto para los del DACA, y es increíblemente importante que todo el mundo ayude a estos jóvenes, llamando a su representante, congresista, senador, donando a estas causas, escribiendo cartas, apareciéndose a las demostraciones, a las marchas, porque estos chicos no tienen la culpa de lo que está pasando hoy en día, y todavía tenemos una buena posibilidad de que los del DACA puedan quedarse en un camino, así sea un camino largo, pero un camino a la ciudadanía. Por lo menos un camino, abogada, eso es lo importante, esperanza. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, con información bien interesante. Bueno, ¿qué les puedo decir? Este es el momento de armarse de información, de documentos, tener abogados, etcétera. Les doy mi teléfono de nuevo, 678-956-8600, 678-956-8600, www.hablandoconcarolina.com. Llámenme.